Bienvenidos a este video, les habla el ingeniero Nelson y en el presente le vamos a estar llevando un tutorial relacionado con un juego de preguntas y respuestas en el lenguaje de programación Java y vamos a utilizar el IDE IntelliJ IDEA. Para ello vamos a crear el siguiente proyecto que le vamos a llamar aplicaciones consola. Creamos el proyecto, automáticamente se nos crea una clase que le llama main, pero nosotros vamos a crear una nueva clase que le vamos a llamar preguntas y respuestas. Primeramente debemos crear el método main, pero con las iniciales PS, VM, automáticamente el IDE autocompleta el código y ya tenemos el método main con sus llaves de apertura y cierre. Para este ejercicio, como vamos a interactuar con la consola y vamos a introducir datos por consola, vamos a utilizar la clase scanner y vamos a crear un objeto de tipo scanner que le vamos a llamar SC y lo inicializamos. Como pueden observar, nos lo está marcando en rojo un error porque no se ha importado el paquete java.util. Ya el error desaparece, pero hay un pequeño error aquí que tenemos que indicarle en el constructor de la clase scanner que vamos a introducir datos por consola y ya el error desaparece. Para que el programa sea un poco más atractivo, vamos a pedirle el nombre de usuario a la persona que vaya a utilizar y para ello escribimos el método print. Vamos a quitar el salto de línea ln, escriba o escribe su nombre o simplemente nombre. Creamos una variable de tipo string que se llame nombre para poder capturar lo que escribe el usuario y a través del objeto sc perteneciente a la clase scanner y el método nextLine capturamos entonces lo próximo que se escriba en consola y lo que se escriba se almacena en la variable nombre. Para las preguntas vamos a crear un array de string y para ello string preguntas. Como es un array, le indicamos que es un array y las preguntas van a ser las siguientes. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Alemania? Otra pregunta. ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? Siempre, cada vez que terminemos con un elemento del array, ponemos una coma. Si vamos a poner uno a continuación, si ya este sería el último elemento, no, la coma no hay que ponerla obligatoriamente. Pero como si vamos a poner 10 preguntas, entonces vamos a poner una coma para que no nos dé un error. La otra pregunta sería: ¿cuál es el resultado
de calcular 9 menos 2 por 3. Otra pregunta sería: ¿en qué continente se encuentra situado China? Como ven, aquí nos marca un error porque se nos olvidó poner una coma. La colocamos. Escribimos la siguiente pregunta. Y esta sería: ¿cómo se nombra la compañía espacial de Elon Musk? Otra pregunta pudiera ser: ¿cómo se clasifica un triángulo que posee sus 3 lados iguales? ¿Cómo se nombra el proceso de nutrición de las plantas a través de la luz solar? No soy experto en este tema, por lo tanto el enfoque de la pregunta quizás no sea el más adecuado, pero simplemente es un ejemplo para poder entender un poquito más del lenguaje de Java. Otra pregunta sería: ¿con qué otro nombre se conoce la media aritmética? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Y esto, ¿en qué año Cristóbal Colón descubre a América? Como esta es la última pregunta, entonces no es necesario colocar una coma. Entonces, aquí para poder organizar el código podemos incluso poner un comentario, que este es el array de preguntas. Y aquí podemos poner array de respuestas. Creamos un array de tipo string, pero le vamos a llamar respuestas. Y entre estas llaves vamos a colocar todas las respuestas. Vamos a realizar un copia y pega y modificar el contenido. Nos faltó aquí la capital de Alemania. Bueno, la capital de Alemania es Berlín. El símbolo del sodio es Na. El resultado de calcular 9 menos 2 por 3 sería
6, 9 menos 6, 3. China se encuentra en Asia. La compañía de Elon Musk se llama SpaceX. Un triángulo que posee sus tres lados iguales es equilátero. El proceso de nutrición de las plantas a través de la energía solar se denomina fotosíntesis. La media aritmética se conoce como promedio. Un metro tiene 100 centímetros. Y ahora, ¿cómo hacemos para relacionar el contenido de las preguntas y de las respuestas? Pues precisamente eso lo vamos a hacer haciendo una iteración mediante un bucle for. Creamos una variable inicial inicializada en 0, mientras que esa variable sea menor que preguntas, o sea que la longitud de ese array, y vamos a incrementar esa variable. Por supuesto, para que el usuario vaya observando las preguntas, no todas de un solo golpe, sino que una por una, y las vaya respondiendo. Entonces vamos a mostrar mediante un systemoutprint ln precisamente las preguntas. Y por supuesto sabemos que el array comienza en 0. Cuando i tenga valor 0, muestra la primera pregunta. Cuando i tenga valor 1, ya que se va a ir incrementando 1 a 1, muestra la segunda pregunta. Y así, a medida que i se vaya incrementando, va a ir mostrando las preguntas y el usuario respondiendo. Y así es como va a funcionar nuestro programa. Para poder capturar las respuestas que da el usuario, creamos una variable de tipo string y le vamos a llamar respuestas usuario. Y lo que escriba el usuario se va a almacenar precisamente en esta variable. Mediante un if vamos a evaluar la respuesta del usuario, y a través del método equals ignore case, ya que este ignora las mayúsculas y minúsculas, ya que el usuario va a tener la libertad de poner la respuesta lo mismo en mayúsculas que en minúsculas. No así si utilizamos el método equals solamente. Este sí tiene que ser tal y como aparecen las respuestas en el array, pero vamos a utilizar precisamente equals ignore case de respuestas en i. O sea, le estamos preguntando si respuestas del usuario es igual, sin interesar las mayúsculas y minúsculas, a las respuestas que están en la posición i del array, entonces que me muestre por consola respuesta correcta. Si no, que me muestre tu respuesta es incorrecta. Y para que el programa sea un poco más llamativo, vamos a mostrarle al usuario la respuesta que es correcta en el caso de que escriba una respuesta incorrecta. Y sería de esta manera: la respuesta correcta es, y bueno, lo concatenamos aquí
con respuestas en i. Bueno, para que el programa tenga un poco más de utilidad, aquí al principio o donde quieran podemos crear una variable de tipo entero que se llame puntos obtenidos. La vamos a inicializar en 0. ¿Para qué es esta variable? Bueno, siempre que el usuario dé una respuesta correcta, entonces cada respuesta vale un punto. Ya que son 10 respuestas, el máximo sería 10 puntos. Por tanto, si da una respuesta correcta, vamos a hacer que la variable puntos obtenidos se incremente en 1. Para entonces, al final, mostrarle la puntuación al usuario. Y como le hemos pedido el nombre al inicio, pues le decimos fulanito de tal, y el nombre que haya puesto, tu puntuación final es puntos obtenidos, o sea, lo que esté almacenado en esa variable. Las veces que se incrementó esa variable es las veces que el usuario dio respuestas correctas. Por lo tanto, si dio 8 respuestas correctas, esta variable se incrementó 8 veces y aquí me va a mostrar un 8 entonces. Y también podemos hacer algo, pero esto ya es a gusto de quien esté programando. Si puntos obtenidos es igual a 10, le podemos mostrar un mensaje al usuario que nos diga: felicidades, has estado fenomenal. Utilizando un else if, puntos obtenidos. O sea, si esta variable está entre 7, o sea, entre los números mayores que 7, y al mismo tiempo menores que 10, aquí vamos a prescindir de las llaves, ya que estamos utilizando un solo bloque de código debajo de cada del if y del else if. Entonces le mostramos por consola al usuario has estado bien. Si no, que muestre tus respuestas no han sido las mejores. Debes esforzarte más. Y bueno, esto es un programa. Ya está terminado. Y ahora lo vamos a probar. Mi nombre, Nelson. La capital de Alemania, Berlín. Oh, aquí hay un problema. Bueno, hemos corregido 2 errores sin darnos cuenta. Aquí delante de Berlín había un signo de interrogación y por eso no nos permitía que la respuesta fuera puramente Berlín. Bueno, borramos acá. Otro problema que había era que todo este código, que no puede estar dentro del bucle for, ya que estaba situado aquí, lo hemos quitado, ya que este código no puede estar dentro de ese bucle,
tiene que estar fuera para cuando todas las iteraciones ocurran, entonces este mensaje se muestre y bueno, también se muestre lo de acá. Entonces hemos concluido con nuestro programa. Después de verificar el error, aquí tenemos puesto 1942 cuando en realidad es 1492. Volvemos a probar. $1492. Me dice que respuesta correcta, que la puntuación final es 10. Felicidades, has estado fenomenal. Como pueden observar, ya nuestro programa funciona tal y como queríamos y nos veremos en un próximo tutorial.